El Year-in Review, publicado en el Devstream 184 de Warframe, me permitió conocer la lista de personajes más populares de toda la comunidad, aunque para ser sincero, los resultados de la lista realmente no me sorprendieron, al menos el de los primeros lugares, pero bueno, hablaré acerca de esto en su momento. De pronto diré que me pareció una buena idea para un video hacer un top con las builds más útiles y divertidas que tengo en cada uno de estos Warframes, así que sin más demora, acompáñame a conocer a los 5 Warframes más populares del año pasado. Como quinto Warframe más popular está Sarin Prime, una de los DPS más fuertes de todo el juego. Cuenta con un set de habilidades enfocado en borrar ejércitos enteros apenas sin esfuerzo. Esto le permite contar con un método de supervivencia sumamente efectivo. Me refiero a derrotar enemigos antes de que estos siquiera puedan atacar. Aunque para evitar ser derribada si es que un enemigo llegara a sobrevivir a sus letales habilidades, puede hacer uso de la popular mecánica de Shell Gating, sin necesidad de inversiones de recursos absurdas. En términos generales, Sarin es una Warframe completamente ofensiva, que puede volverse la favorita para los jugadores con un gameplay sumamente agresivo. Aquí te muestro la build que suelo usar con la Warframe, la cual está enfocada en aprovechar el poder de sus habilidades. La build comienza con breve respiro en el modo aura, en la casilla Exilus sigue derivación astuta para más rango de habilidad, en las casillas normales comienza con estirar, ampliado y alcance de augurio para el rango de habilidad, continuidad Prime para un poco de duración, flujo Prime, aerodinamizar y equilibrio para el tema de la energía. Por último, termina con rabia ciega para agregar al menos un poco de fuerza de habilidad. En los arcanos equipé moda aumentada y ejida arcano. El cuarto Warframe más popular del 2024 es Wisp Prime, la favorita de muchos por sus cualidades más notables. Un equilibrio perfecto entre poder ofensivo y supervivencia. Su set de habilidades le permite potenciar el daño general de su arsenal de una manera casi que absurda. En este caso, a diferencia de la Warframe del puesto anterior, Wisp sí resulta ser un poco más cara de mejorar, pero tampoco es que sea el Sevagot normal. La build que te mostraré es una enfocada plenamente en potenciar el arsenal con el que la elijas acompañar, así que puedes ponerte creativo y ver cómo rompe el daño de tus armas favoritas. La build comienza con Vínculo del Soñador en el mod Aura. En la casilla Exilus sigue Angustia de Boreal. En las casillas normales comienza Continuidad Prime para sumar duración de habilidad, Estiramiento Arconte para un poco de rango, Intensificación Umbral y Fortaleza Transitoria para aumentar la fuerza de habilidad. Por último, Vitalidad y Fibra Umbral con Guardia Ondulante y Adaptación para la supervivencia de la Warframe. En los arcanos equipé Vengador Arcano con Aceleración Arcana. Como tercer Warframe más popular está Gauss Prime, uno de los primes más esperados por toda la comunidad incluyéndome, aunque en opinión personal su casco quedó a deber bastante. Dejado a un lado la parte estética, la realidad es que Gauss es considerado por gran parte de la comunidad uno de los Warframes con el set de habilidades perfecto. Puede controlar, sobrevivir e incluso borrar enemigos. Es un Warframe un poco complejo debido a su gran versatilidad. En este decidí mostrarte la build Nuke que suelo usar, principalmente porque me parece divertida. Con esta build podrás explotar la tercera habilidad de Gauss para desaparecer enemigos incluso en camino de acero. La build comienza con proyección corrosiva en el modo aura. En la casilla Exilus coloqué el mod de carrera. En las casillas normales comienza con estirar, ampliado y alcance de augurio para aumentar el rango de habilidad. Sigue vitalidad arconte y guardia ondulante para la supervivencia del Warframe. Flujo Prime para la capacidad máxima de energía y por último, mensaje de augurio y continuidad Prime para aumentar la duración de habilidad. En los arcanos equipé energizar arcano y modo aumentada. El segundo Warframe más popular de todo el 2024 es Wukong Prime. Me atrevo a decir mi personaje favorito del juego. Si lo tuviera que describir en una sola palabra, esta sería comodidad. Wukong te permite realizar literalmente todas las misiones del juego sin tener ningún tipo de problema. Tiene la capacidad de invocar un gemelo que a pesar de haber sido nerfeado, sigue siendo un buen aliado dentro del campo de batalla. Cuenta con mi habilidad favorita de todas, hablo de Caminante Nebuloso. Esta habilidad le permite convertirse en una nube que se desplaza con gran rapidez mientras restaura la vida del Warframe, lo cual es de muchísima utilidad para realizar esos farmeos que te pueden resultar estresantes. Tiene un Shell Gating innato con Desafiar. Por último, su cuarta habilidad Furia Primitiva le permite equipar su arma exaltada, que aunque ahora no es nada del otro mundo, es cuestión de tiempo ver qué se podrá hacer con ella, una vez los arcanos de melees estén disponibles para las armas exaltadas. En este caso te mostraré mi build main que siempre suelo usar con Wukong para realizar cualquier cosa. La build comienza con Camaradería
caballería digna en el mod Aura. En la casilla Exilus coloqué pies firmes. En las casillas normales comienza con Intolerante, Constitución y Continuidad Prime para la duración de habilidad, Guardia Ondulante y Desviación Rápida para la supervivencia del Warframe, Rabia Ciega para sumar un poco de fuerza de habilidad y por último, Experiencia Fugaz y Nexo Energético para la energía. En los arcanos usé Energizar Arcano y Velocidad Arcana. Llegamos al podio del top, que como no podría ser de otra manera, se encuentra el Revenant Prime, el Warframe que simplemente no tiene sentido, un inmortal y potenciador de armas por excelencia. No perderé más tiempo con este poderoso Warframe porque le tengo dedicado un video entero en el canal, el cual te recomiendo mirar una vez termines este. En dicho video te hablo de cómo funcionan las habilidades de Revenant en detalle, además de las builds más eficientes y divertidas que puede encontrar. Como dije en ese mismo video, aunque el sinsentido de Revenant lo puede volver poco atractivo al hacer todo demasiado fácil, dependiendo de la perspectiva en que lo mires, también te permite liberar tu creatividad para crear nuevas y divertidas configuraciones, que en otros Warframes simplemente serían imposibles. En este caso solo te mostraré una build enfocada en potenciar el arma primaria. En el video dedicado muestro dos builds más completamente diferentes. Pero en fin, esta build comienza con disciplina de combate en el mod Aura. En la casilla Exilus coloqué derivación poderosa para sumar fuerza de habilidad. En las casillas normales comienza con Pacto de Esclavo para aumentar el daño del arma primaria. Sigue Rabia Ciega, Fortaleza Transitoria, Intensificación Umbral y Secretos de Augurio para sumar fuerza de habilidad. Continuidad Prime para un poco de duración de habilidad. Guardia Ondulante como un salvavidas más cómodo que necesario. Y por último, Aerodinamizar para la eficiencia de habilidad. En los arcanos equipé Vengador Arcano y Energizar Arcano. Como un bonus antes de terminar el video, quiero agregar una recomendación que se ha vuelto bastante recurrente en mi canal, así que en este caso, aprovechando el tema del video, volveré a mencionarlo. Hablo de la Warframe Octavia, que a pesar de no estar en el top 5 de los favoritos de la comunidad, en cualquiera de sus dos versiones, tanto la normal como en la Prime, es un completo monstruo. Al igual que los protagonistas de este video, es una Warframe que lo puede hacer todo sin esfuerzo. Vamos, que incluso solo con el catalizador Orokin y sin ninguna forma puede romper el juego. En pantalla te muestro mi build de PS favorita que suelo llevar en la Warframe. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.